Bien, entonces escuchamos las palabras de nuestro panelista economista Juan Chacaltana, experto en empleo. Estimado Aníbal, jefe del INEI, Miguel, Millo, investigador de grade, formamos todos. La verdad es un honor que me hayan invitado a comentar, estas estadísticas, este esfuerzo tan importante del INEI para hacer una suerte de historia, ¿no? de todas las estadísticas de la ENAO, ¿no? Nosotros, los investigadores que hemos estado vinculados a esta encuesta, casi se convierte en nuestra almohada, ¿no? Siempre la consultamos y estamos dándole miradas, y ciertamente frecuentemente nos convoca el INEI para ver cómo se mejora y cómo se avanza en esta encuesta, la cual, quiero destacar, hace poco ha recibido un premio en estadística por su calidad en América Latina, en lo cual es bastante importante. Y quiero destacar también la transparencia con la cual se trata esta encuesta, digamos, a diferencia de otras, porque la ENAO es colgada en la web del INEI, ¿no es cierto? Y entonces permite a los usuarios hacer los análisis respectivos y averiguar y confirmar y verificar los datos, ¿no? El documento que nos presenta, además de ser importante, considerable, la verdad es que no he tenido tiempo de mirar todos los datos porque tiene muchísima información, creo que va a dar que hablar en los próximos meses. Permite mirar no solamente las tendencias, sino también las estructuras, ¿no? Del mercado de trabajo. Y digamos, desde ese punto de vista es bastante refrescante, porque además el INEI se ha dado el trabajo de actualizar estas cifras absolutas en relación a las últimas proyecciones censales, ¿no? Entonces las variaciones que uno puede observar sí están actualizadas con el censo, ¿no? Yo tengo básicamente tres tipos de comentarios. Uno que tiene que ver con la demografía, uno que tiene que ver con las condiciones de trabajo y otro que tiene que ver con el tema de los ingresos y la agenda, que creo que aparece a partir de esta lectura de datos, ¿no? El primero, que tiene que ver con la demografía, me parece es bastante interesante la evolución, sobre todo de la PET, ¿no es cierto? Hay algunos datos importantes. Sabemos que estamos en un periodo de bono demográfico, la proporción de niños ya en el censo se ha reducido, pero hay datos que aparecen como notorios, ¿no? Por ejemplo, crece la PET mayor de edad más que el promedio, ¿no? Mayor de 60 sobre todo, ¿no? Entonces significa de que ya somos un país que estamos avanzando en nuestra transición demográfica, y encima de eso no solamente crece la PET mayor digamos, de adultos, sino también crece la PEA mayor de adultos, lo cual significa que la gente está prolongando su permanencia en el mercado laboral, probablemente por expectativa de vida mayores o diversas razones. Lo mismo pasa con la educación. La población con educación superior, universitaria y no universitaria, crece claramente más que el promedio, hasta el doble más que el promedio. Y lo mismo el empleo, ¿no? Y eso ciertamente es bueno porque, digamos, tener población ocupada y más instruida siempre ayuda, sobre todo para la economía y para generar las oportunidades que se generan en el mercado de trabajo, ¿no es cierto? Si uno mira el empleo, además, uno encuentra que el empleo ha crecido por el lado asalariado de manera importante, ¿no? Ha pasado de 4.6 millones en el año 2001 a 6.3 millones en el año 2009, o sea, como que 1.6 millones más de asalariados, lo cual es un cambio notorio en esta década, porque normalmente el país generaba empleo por el lado no asalariado y por lo tanto por el lado no formal. Después veremos de que estas cifras revelan de que el país se ha formalizado un poco más, por lo menos en algunos departamentos, ¿no? Luego destaca que la PET crece más en Lima y también la PEA en esta década, y el empleo también, pero con un pequeño cambio en el periodo 2001-2005. El empleo creció más fuera de Lima, y en el periodo 2006-2009 ha crecido más en Lima, ¿no? Eso es un cambio interesante,
habría que discutir las implicancias de eso, pero es bastante notorio en las cifras que se han presentado, ¿no? El empleo en general ha pasado de 1.8 a 14, de 11.8 millones a 14.7 millones, es decir, casi 3 millones de nuevos empleos en estos 8 años que se reportan en estas estadísticas. No todos son por demanda, algunos son por oferta, pero justamente de eso se trata las estadísticas de condiciones de trabajo. Estas son las más sorprendentes porque si uno mira las estadísticas de empleo adecuado, lo que observa es que desde el 2001 había 30% de los trabajadores en empleo adecuado y en el 2009 eso ha pasado a 43%, ¿no? Es decir, casi los 3 millones de nuevos empleos que han aparecido han sido empleos adecuados. Es una cosa notoria también, muy diferente a lo que se observaban en las décadas anteriores, y permite mirar con cierta expectativa lo que viene, ¿no? Ciertamente es un paso, no resuelve todos los problemas del mercado laboral porque pasamos de 3.7 a 6.6 de los casi 15 millones de trabajadores, pero es un paso muy importante, ¿no es cierto? Porque es un cambio de tendencia de lo que se observaba en las décadas anteriores. Sobre todo este incremento se debe a la caída del subempleo por ingresos, que pasa de 54 a 43%, ¿no? También se observa de que del 2005 al 2009 el empleo con contrato, y esto también es raro, pasó de 2.2 a 3.2 millones, más de 1 millón de trabajadores en ese, lo cual es consistente además con los reportes que se están haciendo públicos a partir de las planillas electrónicas, ¿no? Hay un proceso de formalización y de registro en planillas bastante alto, proporcionalmente, aunque todavía, digamos, con relación a toda la población económicamente activa del país, aún tenemos una agenda larga, un camino largo por recorrer. Luego, también sorprende y destaca notablemente la proporción del incremento en la población ocupada a pensiones, ¿no es cierto?, que pasa de 3 millones a 7.9. Ahí habría que hacer una diferencia entre lo que es protección basada en el trabajo y protección basada en la asistencia social para tener una cifra un poco más, digamos, acercada al tema de la protección social. Pero el dato que nos da un poco más de, digamos, panorama en este terreno es el dato de pensiones, que pasa de 2.5 a 4.2 millones, que más o menos coincide con el incremento del empleo adecuado, que es un incremento de casi 13% en estos 8 años que se reportan, ¿no? Y finalmente, el ingreso, que pasa de 633 a 959, que es un incremento de 5.3 anual, crece más de manera interesante fuera de Lima que en Lima, ¿no? 6% fuera y 4% en Lima, y tiene, digamos, algunos datos curiosos. Digamos, yo no he tenido que averiguar un poco. Por ejemplo, el departamento que más ingresos promedio reporta es Madre de Dios. De hecho, hay como 6 departamentos o regiones que tienen ingresos de más de 1000 soles, pero al mismo tiempo hay como 5 regiones que tienen ingresos de menos de 600 soles. A pesar de que, como se han mostrado en las estadísticas, todos los departamentos, incluso el menor, ¿no?, Huancavelica, ha aumentado 100 soles en relación a lo que había a inicios de la década. Aún tenemos estas diferencias, ¿no es cierto?, de algunas regiones que tienen más niveles de productividad, más niveles de ingresos, y algunas que todavía están rezagadas, ¿no? Y entonces, esto es más o menos lo que genera para el mercado laboral una agenda regional bastante intensa, porque tenemos una agenda de economía en crecimiento, donde algunos sectores se han despegado gracias a los impulsos externos y agregados, ¿no es cierto?, digamos, un shock de demanda internacional que luego se tradujo en un periodo de crecimiento de la economía interna, pero que no se ha distribuido de manera igual entre todas las regiones. En algunas regiones que han tenido la dotación de recursos naturales más apropiadas, los tipos de actividades más demandadas en estos shocks, se han visto beneficiadas de manera más favorablemente, pero existen algunas regiones que todavía no se han integrado a ese proceso de crecimiento y de evolución, o que se han integrado menos. Y entonces, por lo tanto, la agenda es cómo integrar sectores de alta productividad con sectores de baja
¿no es cierto? Entonces, esta historia de que tenemos un departamento primero, digamos, el ingreso promedio del primero es como 3 veces el ingreso promedio del último, es un tema que tiene que estar en la agenda de los próximos años. Muchas gracias.